El comandante Jake Morrison despertó con el sonido de alarmas ensordecedoras. Las luces rojas parpadeaban por toda la nave espacial mientras los sistemas automáticos gritaban advertencias en varios idiomas. Su cabeza dolía terriblemente, pero no había tiempo para quejarse. Morrison, levántate ahora. La voz de Lisa Carter resonó a través del comunicador. Tenemos una situación crítica en el sector norte. Jake se incorporó rápidamente, sintiendo cómo la gravedad artificial luchaba por mantenerlo estable. La nave se sacudía violentamente, como si algo enorme la estuviera golpeando desde el exterior. A través de la ventana de su camarote, pudo ver destellos brillantes de luz púrpura cortando el vacío del espacio. ¿Qué está pasando?, gritó mientras corría por los pasillos hacia el puente de comando. Una flota alienígena apareció de la nada, respondió Lisa, su rostro pálido reflejando el pánico que sentía. Son enormes, Jake. Nunca hemos visto nada igual. Al llegar al puente, Jake quedó paralizado por lo que vio en las pantallas principales. Docenas de naves con formas imposibles rodeaban su pequeña embarcación de reconocimiento. Parecían estar hechas de un material cristalino que brillaba con energía propia, y sus tamaños eran descomunales comparados con cualquier tecnología humana. ¿Han intentado comunicarse?, preguntó Jake tomando su posición en la silla del comandante. Sí, pero solo recibimos esta transmisión, dijo el técnico Ryan Torres, activando los altavoces. Una voz femenina, extrañamente melodiosa pero con un acento completamente desconocido. Llenó el puente, hablaba en un idioma que sonaba como música mezclada con electricidad, pero de alguna manera Jake podía entenderla perfectamente. Humanos de la nave pequeña, soy la reina Liara del Imperio Sefrián. Su presencia en nuestro territorio requiere explicación inmediata. Jake intercambió miradas con su tripulación. La situación era más grave de lo que habían imaginado. No solo habían encontrado vida inteligente, sino que aparentemente habían invadido territorio enemigo sin saberlo. Abran un canal de comunicación. Ordenó Jake, tratando de mantener la calma. Canal abierto, señor. Jake respiró profundamente antes de hablar. Reina Liara, soy el comandante Jake Morrison de la Tierra. No teníamos conocimiento de que este sector fuera territorio suyo. Estamos aquí en una misión de exploración pacífica. Hubo una pausa larga. Las naves alienígenas se movían en formaciones perfectas alrededor de ellos, como si estuvieran esperando órdenes para atacar. Jake podía sentir el sudor corriendo por su frente. Comandante Morrison, la voz de la reina regresó, pero ahora sonaba más intrigada que amenazante. Es curioso que un explorador humano hable con tanta diplomacia. La mayoría de su especie que hemos encontrado son más agresivos. ¿Han encontrado otros humanos?, preguntó Jake sorprendido. Algunos sí. Todos terminaron siendo destruidos por su arrogancia. La respuesta envió escalofríos por la espina dorsal de Jake, pero tú pareces diferente. Las pantallas del puente se iluminaron de repente, mostrando la imagen de una figura impresionante. La reina Liara era Humaudes, pero claramente no humana. Su piel tenía un brillo plateado. Sus ojos eran de un azul profundo que parecía contener galaxias enteras, y llevaba lo que parecía ser una corona hecha de energía pura. Te daré una oportunidad, comandante Morrison, dijo, sus labios curvándose en lo que podría haber sido una sonrisa. Impresióname. Jake sintió que el destino de toda su tripulación dependía de sus próximas Hasta 2, Jake sintió como todos los ojos de su tripulación se clavaban en él. La presión era inmensa, pero había algo en la mirada de la reina Liara que lo tranquilizaba extrañamente. No parecía completamente hostil, sino más bien curiosa, como si estuviera evaluando algo en él que otros humanos no habían mostrado. Reina Liara, comenzó Jake, eligiendo cuidadosamente sus palabras, entiendo que hemos invadido su territorio sin permiso. Y eso fue un error de nuestra parte. No vinimos aquí para conquistar o reclamar nada. Vinimos porque la curiosidad es parte de nuestra naturaleza humana. La reina inclinó la cabeza ligeramente, sus ojos brillantes estudiándolo a través de la pantalla. Curiosidad, repitió como si fuera una palabra fascinante. Los últimos humanos que encontramos hablaron de conquista, de recursos, de expansión. Tú hablas de curiosidad, porque eso es lo que realmente somos, respondió Jake con sinceridad.
Sí, hay humanos que buscan poder y riquezas, pero también hay muchos de nosotros que simplemente queremos entender el universo que nos rodea. Queremos saber qué hay más allá de nuestro pequeño planeta azul. Lisa Carter lo miró con una mezcla de admiración y preocupación. Sabía que Jake estaba improvisando, pero también reconocía la pasión genuina en su voz. Era la misma pasión que lo había llevado a unirse a la flota espacial en primer lugar. Interesante, murmuró la reina. Y dime, comandante Morrison, ¿qué harías si te dijera que tu nave y tu tripulación pueden vivir, pero solo bajo una condición? El corazón de Jake se aceleró. Escucho atentamente, Su Majestad. Debes quedarte aquí, en mi reino, como mi invitado permanente. Tus compañeros pueden regresar a la Tierra con un mensaje de que este territorio está bajo protección seferiana, pero tú te quedarías para enseñarme sobre la humanidad. La propuesta golpeó a Jake como un rayo. Miró a su tripulación, viendo la preocupación y el miedo en sus rostros. Ryan Torres negó con la cabeza discretamente, mientras que Lisa parecía estar calculando mentalmente las posibilidades de escape. ¿Y si rechazo la oferta?, preguntó Jake, aunque temía la respuesta. Entonces todos morirán aquí mismo, respondió la reina con una simplicidad escalofriante. No hay una tercera opción. Jake cerró los ojos por un momento, pensando en las consecuencias. Su tripulación había confiado en él para traerlos de regreso a casa. Habían dejado familias, amigos, vidas enteras en la tierra. Pero también sabía que sin su sacrificio, todos morirían de inmediato. Pero con una condición propia. La reina arqueó una ceja, claramente sorprendida por su audacia. ¿Un humano me pone condiciones? Esto es verdaderamente inesperado. Quiero garantías escritas de que mi tripulación llegará sana y salva a la Tierra, y que ninguna nave sefiriana atacará territorio humano mientras yo esté bajo su custodia. Jake, no, exclamó Lisa, no puedes hacer esto. Encontraremos otra manera. Pero Jake ya había tomado su decisión. Podía ver en los ojos de la reina algo que lo intrigaba. No era crueldad lo que veía allí, sino una soledad profunda, como si fuera alguien que había estado esperando durante mucho tiempo a alguien que valiera la pena. Acepto tus condiciones, dijo la reina después de una pausa. Pero añadiré una propia. No serás mi prisionero, sino mi invitado de honor. Tendrás libertad para moverte por mi palacio y mis dominios. A cambio, me enseñarás sobre tu cultura, tu historia, tu forma de pensar. ¿Por qué?, preguntó Jake. ¿Por qué es tan importante para usted entender a los humanos? La reina sonrió. Y por primera vez, Jake pudo ver algo genuinamente cálido en su expresión. Porque en todos mis años como reina, nunca había encontrado una especie tan contradictoria como la suya, capaces de una crueldad inmensa, pero también de sacrificios increíbles, como el que acabas de hacer. Jake sintió un nudo en el estómago. Estaba a punto de dejar todo lo que conocía para salvar a sus amigos, pero algo en el fondo de su mente le decía que esta decisión cambiaría no solo su vida, sino posiblemente el destino de ambas especies. Entonces está decidido, dijo Jake firmemente. Mis amigos regresan a casa y yo me quedo. La reina asintió con aprobación. Así sea. Parte 3. The transfer happened faster than Jake had anticipated. Within hours, his crew was aboard a sleek Seferian escort vessel, their faces pressed against the transparent walls as they watched Jake standing on the docking bay of what appeared to be the largest ship he had ever seen. The scale was incomprehensible, with corridors that stretched beyond sight and ceilings that disappeared into misty heights. Lisa's final words echoed in his mind as the escort ship departed. We'll find a way to bring you home, Jake. I promise. Now, standing alone in what could only be described as an alien palace floating through space, Jake felt the full weight of his decision. The silence was overwhelming after months of constant engine noise and chatter from his crew. But before he could dwell too long on his situation, footsteps echoed through the vast chamber. Queen Lyra approached, but she looked different now. Gone was the imposing figure he had seen on the view screen. Instead, she wore simpler robes that still managed to catch and reflect light in impossible ways, and her expression held genuine curiosity rather than royal authority.
"Welcome to the Celestial Palace, Commander Morrison," she said, her voice carrying a warmth that surprised him. "I hope your quarters will be adequate." Jake looked around the massive space, with its floating platforms and walls that seemed to shift colors with the light. "I think adequate might be an understatement, Your Majesty. Please call me Liara when we are alone," she said. Bifine royal formalities tiresome when engaging in genuine conversation. They walked together through corridors lined with what appeared to be living artwork, images and scenes that moved and changed as they passed. Jake found himself constantly amazed by the seamless blend of technology and organic beauty that surrounded him. "Tell me," Lara said as they entered what appeared to be a garden suspended in space, complete with plants that glowed softly and a stream that flowed upward in spirals. What did you think when you first saw our ships? Jake considered the question carefully. I was terrified, but also fascinated. "Your technology is so far beyond ours that it's almost like magic, but there's an elegance to it that suggests a culture that values beauty as much as function." Liara smiled, and Jake noticed how the expression transformed her entire face. An interesting observation. Many species we encounter focus only on our military capabilities or our resources. You see beauty, it's hard not to, Jake admitted, watching a flower that seemed to sing as it bloomed. "But I have to ask, why did you really want me to stay? You could learn about humanity from captured databases or interrogating prisoners. Why have a personal teacher?" Liara paused beside a fountain that flowed with liquid light, her expression becoming thoughtful. "Because data tells you what someone does, but not why they do it. I want to understand the heart of humanity, not just its actions. I think your willingness to sacrifice yourself for your crew already taught me more about humanity than years of military reports," she replied. "But I am curious about something else. Your people have a concept called marriage, do they not?" The sudden change in topic caught Jake off guard. Yes, we do. It's a bond between people who choose to share their lives together. "Why do you ask? In my culture, we have similar concepts, but they are primarily political arrangements. The idea of choosing someone based on affection or compatibility is intriguing." She turned to face him directly. "I have ruled alone for over 2 centuries. Sometimes I wonder what it would be like to have someone who chose to be with me rather than someone assigned by duty." Jake felt a strange flutter in his chest. There was something vulnerable in her admission that made the powerful alien queen seem almost human. "Have you never had anyone like that? How could I?" I am the queen. Every interaction I have is colored by that fact. "People serve me, fear me, worship me, or try to use me, but they never simply know me." She gestured to the garden around them. "Having this beauty, I experience it alone." They continued walking in comfortable silence for a while, Jake processing this unexpected insight into Liara's world. He had expected to be a prisoner, or at best a curiosity, but instead he was beginning to feel like a friend to someone who desperately needed one. "Can I ask you something personal?" Jake said finally. "Of course." "Do you ever regret becoming queen?" Liara stopped walking and looked out at the stars visible through the transparent walls of the garden. "Every day," she said quietly. "But regret is a luxury I cannot afford. Too many people depend on me. That sounds lonely." "It is." She turned back to him. Perhaps less so, Jake felt something shift in the air between them. A connection that transcended species and circumstance. Here was someone who understood the weight of responsibility, the isolation that came with making decisions that affected others' lives. "Liara," he said, surprising himself with how easily her name came. "Thank you for saving my crew." "Thank you for staying," she replied. "I have a feeling you are going to teach me far more than I expected." As they stood there in the alien garden, surrounded by impossible beauty and floating in the void between stars, Jake realized that his sacrifice might have led him to something he never expected to find, a genuine connection with someone who understood him in ways his own species never had. Hasta ese parte 4 los días siguientes pasaron como un sueño extraño pero fascinante. Jake se encontró estableciendo una rutina en el Palacio Celestial, explorando sus infinitas maravillas durante el día,
y cenando con Liara cada noche. Estas cenas se habían convertido en el punto culminante de sus días, conversaciones que duraban horas y abarcaban todo, desde filosofía hasta historias personales. En la Tierra, le contaba a Jake una noche mientras compartían una comida que parecía estar hecha de luz solidificada pero sabía sorprendentemente familiar. Tenemos un dicho, el hogar es donde está el corazón. Pero creo que nunca entendí realmente lo que significaba hasta ahora. ¿Y qué significa para ti ahora?, preguntó Liara, sus ojos brillando con interés genuino. Creo que significa que el hogar no es un lugar físico, sino donde te sientes entendido y valorado por quien realmente eres. Jake hizo una pausa, dándose cuenta de las implicaciones de sus palabras. He estado más tiempo aquí contigo que en muchos de los planetas que visité durante mi carrera. Y sin embargo, me siento más en casa que nunca. Liara se quedó en silencio por un momento, su expresión pensativa. Jake, ¿puedo confesarte algo? Por supuesto. Cuando decidí mantenerte aquí, no fue solo por curiosidad sobre la humanidad. Hay algo en ti que reconocí inmediatamente. Algo que he estado buscando sin saberlo durante siglos. Sus mejillas adquirieron un tono ligeramente más plateado, lo que Jake había aprendido que era el equivalente zephyriano de sonrojarse. ¿Qué es?, preguntó Jake, sintiendo cómo su corazón se aceleraba. Bondad genuina. En todos mis años como reina he conocido a miles de seres de cientos de especies diferentes. La mayoría quiere algo de mí: poder, protección, recursos, alianzas. Pero tú... Se detuvo como si estuviera luchando por encontrar las palabras correctas. Tú me miras y ves solo a Liara, no a la reina del imperio zefiriano. X sintió una calidez expandirse por su pecho, porque eso es lo que eres para mí. Sí, eres poderosa y increíblemente inteligente, pero también eres alguien que se preocupa profundamente por su gente, alguien que lleva el peso del mundo en sus hombros y rara vez se permite mostrar vulnerabilidad. Exactamente, suspiró Liara. Y eso es algo que pensé que nunca encontraría. Se levantó de su asiento y caminó hacia una de las ventanas que daban al espacio abierto. Jake la siguió, parándose a su lado mientras contemplaban una nebulosa distante que pintaba el vacío con colores imposibles. Jake, dijo Liara suavemente, hay algo más que necesito decirte, algo que podría cambiar todo entre nosotros. Dime, respondió Jake, sintiendo una mezcla de anticipación y nerviosismo. En nuestra cultura, cuando alguien salva la vida de la reina, o en este caso cuando alguien muestra el tipo de valor y bondad que tú has mostrado, se considera, hizo una pausa, claramente luchando con las palabras, se considera un candidato apropiado para el matrimonio real. Jake sintió como si el suelo hubiera desaparecido debajo de sus pies. Matrimonio, sé que es repentino, y sé que probablemente suena completamente loco. Continuó Liara rápidamente, pero durante estas semanas contigo he sentido algo que nunca había experimentado antes. No solo respeto y admiración, sino algo más profundo. Jake se volvió para mirarla directamente. En la luz de las estrellas, Liara se veía etérea y hermosa, pero también increíblemente vulnerable. Liara, no tienes que responder ahora, dijo ella rápidamente. Solo quería que supieras cómo me siento. Y que si alguna vez consideraras la posibilidad, no sería solo un matrimonio político. Sería real. Jake sintió un torbellino de emociones. La idea era completamente loca, imposible según cualquier estándar racional. Él era un humano de un pequeño planeta en los confines de la galaxia, y ella era la reina de un imperio que se extendía por cientos de sistemas solares. Pero cuando la miraba, cuando veía la esperanza mezclada con miedo en sus ojos, nada de eso parecía importar. Liara dijo finalmente, cuando me uní a la flota espacial fue porque quería explorar lo desconocido, encontrar cosas que nunca había imaginado posibles. Nunca pensé que incluiría encontrar a alguien como tú. ¿Eso es un sí?, preguntó ella, su voz apenas un susurro. Jake sonrió, sintiendo una certeza que lo sorprendió. Eso es un me gustaría conocerte aún mejor antes de tomar una decisión tan importante. Pero la respuesta se inclina fuertemente hacia sí. Liara vio un sonido como campanas de cristal que Jake sintió hasta los huesos. Esa es la respuesta más diplomática y honesta que he recibido jamás. Aprendí de la mejor, respondió Jake, sorprendiéndose a sí mismo al tomar su mano. Su piel era sorprendentemente cálida,
con una textura que era familiar pero única. Permanecieron allí en silencio, mirando las estrellas y sintiendo como si el universo hubiera conspirado para juntarlos de la manera más improbable posible. Hasta acá se tocó. Las semanas que siguieron fueron como vivir en un cuento de hadas que Jake nunca había imaginado posible. Liara le mostró partes del imperio sefiriano que ningún extranjero había visto jamás, ciudades flotantes que orbitaban estrellas dobles, bibliotecas que contenían el conocimiento de 1000 civilizaciones. Pero más importante que las maravillas que veía era la mujer que se las mostraba. Cada día revelaba nuevas facetas de la personalidad de Liara. Era feroz cuando protegía a su gente, gentil cuando cuidaba las formas de vida más pequeñas en sus jardines, y sorprendentemente divertida cuando se relajaba fuera de su papel oficial. ¿Sabías que una vez intenté escapar del palacio cuando tenía el equivalente de 16 años humanos? Le contó una tarde mientras caminaban por un mercado en una de las estaciones espaciales del Imperio. No puedo imaginarte haciendo algo tan rebelde, bromeó Jake, disfrutando ver a Liara mezclarse con su gente, que la saludaba con amor genuino en lugar de miedo. Quería ver cómo vivía la gente común. Me teñí el cabello de negro, me puse ropa normal y logré salir del palacio durante 3 días enteros antes de que me encontraran. Sus ojos brillaron con la travesura del recuerdo. Fue la primera vez que alguien me trató como una persona normal. ¿Qué te hizo regresar? Mi pueblo estaba preocupado. Las noticias de mi desaparición se habían filtrado y había disturbios en algunos sectores. Me di cuenta de que mi libertad personal no valía el caos que causaba. Su expresión se volvió más seria. Ese día aprendí que ser reina significa que tus deseos personales siempre vienen en segundo lugar. Jake sintió una punzada de comprensión. Por eso mi oferta de matrimonio significa tanto para ti. Compresión no es solo sobre encontrar a alguien que te ame por quien eres. Es sobre encontrar a alguien que entienda que amar a una reina significa aceptar que nunca serás la prioridad número 1 en su vida. Completó Liara. Su pueblo siempre vendrá primero, ¿y tú piensas que yo entendería eso? Liara se detuvo y se volvió para mirarlo. Jake, vi cómo tomaste la decisión de quedarte para salvar a tu tripulación. Vi cómo pusiste sus vidas antes que tu propia libertad, sin siquiera parpadear. Si eso no es entender el sacrificio por el bien mayor, no sé qué es. Jake sintió el peso de sus palabras. Durante toda su vida había tomado decisiones basadas en lo que era correcto, no necesariamente en lo que era fácil, pero nunca había considerado que esa característica podría ser exactamente lo que alguien más necesitara en un compañero de vida. Yara, dijo cuidadosamente, si dijera que sí, si dijera que quiero casarme contigo, ¿qué pasaría exactamente? Los ojos de Liara se iluminaron con esperanza, pero su voz se mantuvo práctica. Habría una ceremonia, por supuesto. Te convertirías en mi consorte real, lo que significa que tendrías voz en las decisiones del imperio, pero también tendrías responsabilidades hacia nuestro pueblo. Y vaciló. ¿Y qué? Y habría presión para que tuviéramos herederos. La línea real debe continuar. Se ruborizó de nuevo, el tono plateado subiendo por su cuello. Aunque debo admitir que la perspectiva no me desagrada en absoluto. Jake sintió su propio rostro calentarse. La idea de tener una familia con Liara era algo en lo que había empezado a fantasear, aunque se había dicho a sí mismo que era demasiado pronto para tales pensamientos. ¿Y qué hay de la Tierra? ¿De mi gente? ¿Te convertirías en el primer embajador humano ante el Imperio Sefiriano? Tu matrimonio conmigo aseguraría protección para la Tierra y abriría posibilidades de intercambio cultural y tecnológico que beneficiarían enormemente a ambas especies. Jake se dio cuenta de que Liara había pensado en todo esto mucho más profundamente de lo que había admitido inicialmente. No era solo una propuesta romántica impulsiva, era una decisión política y personal cuidadosamente considerada. Hay algo más, continuó Liara. En nuestra cultura, el matrimonio real requiere que ambas partes elijan libremente. No puede haber coerción de ningún tipo. Si dices sí, debe ser porque genuinamente quieres estar conmigo, no porque te sientes obligado o atrapado. ¿Y si digo no?
entonces seguiría siendo mi invitado honor durante el tiempo que quisieras quedarte. Y cuando decidieras irte te ayudaría a regresar a la Tierra con honor total. Jake se quedó en silencio por un largo momento, procesando todo lo que había dicho. Y la oferta era increíble, no solo amor y compañía, sino la oportunidad de unir dos especies, de ayudar a su propia gente mientras construía una nueva vida con alguien extraordinario. Liara dijo finalmente, necesito que seas completamente honesta conmigo. Por supuesto. ¿Me amas a mí, Jake Morrison, el explorador espacial de la Tierra? ¿O amas la idea de lo que represento, la solución a tu soledad? Liara lo miró durante un largo momento, sus ojos buscando los suyos. Te amo a ti, Jake. Tu gentileza, tu valor, tu forma de hacer que me sienta como solo Liara, en lugar de solo la reina. Te amo por cómo escuchas, por cómo me haces reír, por la forma en que miras las estrellas como si fueran regalos personales del universo. Jake sintió como si su corazón fuera a explotar de felicidad. Parte 6. La respuesta de Jake no llegó inmediatamente. Durante los siguientes días, Liara le mostró más del imperio, pero Jake podía sentir una tensión subyacente en ella, una esperanza mezclada con miedo que reflejaba sus propios sentimientos internos. La decisión que enfrentaba era monumental. Y ambos lo sabían. Una noche, mientras cenaban en el jardín privado de Liara, ella le hizo una pregunta que lo tomó completamente por sorpresa. Jake, si pudieras cambiar cualquier cosa sobre cómo nos conocimos, ¿qué sería? Jake dejó su utensilio considerando la pregunta cuidadosamente. Honestamente, desearía que hubiéramos tenido más tiempo para conocernos sin la presión de las circunstancias extraordinarias. En la Tierra, las parejas generalmente tienen meses o años para construir una relación antes de considerar el matrimonio. ¿Y sientes que te estoy presionando para tomar una decisión demasiado rápida? No exactamente presionando, pero... Jake hizo una pausa eligiendo sus palabras cuidadosamente. Siento como si estuviéramos saltando varios pasos importantes. No sé cómo te ves cuando estás frustrada, o qué haces cuando estás enferma, o cómo manejas el conflicto. Son cosas pequeñas pero importantes para una relación duradera. Liara sintió thoughtfully. Tienes razón, y yo tampoco conozco esos aspectos de ti. Se levantó y comenzó a caminar por el jardín, sus pasos ligeros sobre el sendero que brillaba suavemente. ¿Qué propones? ¿Qué tal si hacemos algo que nunca has hecho antes como reina? Sugirió Jake, levantándose para seguirla. ¿Qué tal si pasamos tiempo juntos no como reina y embajador, sino como Jake y Liara, dos personas que se están conociendo? ¿Cómo haríamos eso? Jake sonrió, una idea formándose en su mente. ¿Recuerdas cuando me contaste sobre tu escape de adolescente? ¿Qué tal si lo hacemos de nuevo, pero esta vez conmigo? Los ojos de Liara se ensancharon. ¿Me estás sugiriendo que abandone mis deberes reales para... ¿Salir en una cita? Exactamente. Una cita real, donde nadie sepa quién eres, donde puedas ser solo tú misma sin el peso de la corona. Liara se quedó en silencio por un momento, y Jake pudo ver la batalla interna en sus ojos. La idea claramente la emocionaba, pero también la aterrorizaba. Es imposible, dijo finalmente. Tengo responsabilidades, reuniones programadas, decisiones que tomar. ¿Por cuánto tiempo has sido reina?, preguntó Jake. ¿187 años estándar? ¿Y en todo ese tiempo cuántos días te has tomado libre? Liara abrió la boca para responder, luego la cerró. La respuesta era obvia en su expresión. Ninguno. Liara, incluso las reinas necesitan descansos. Y si realmente vas a considerar casarte conmigo, ¿no crees que merecemos la oportunidad de conocernos sin las presiones del protocolo real? Jake pudo ver el momento exacto en que Liara tomó su decisión. Sus hombros se relajaron, y una sonrisa traviesa, la misma que había visto cuando le contó sobre su escape adolescente, se extendió por su rostro. ¿Está bien?, dijo. Pero tiene que ser perfecto. Si vamos a hacer esto, va a ser la mejor primera cita en la historia de cualquier especie. Durante los siguientes 2 días, planearon meticulosamente su escapada. Liara delegó temporalmente sus deberes a su consejo, algo que sorprendió a todos, pero que aceptaron después de que explicara que era un asunto de importancia diplomática. Técnicamente, no estaba mintiendo. Jake se dio cuenta.
Eligieron un pequeño planeta en los límites del territorio cefiriano, conocido por sus hermosas playas cristalinas y su población diversa de múltiples especies. Era lo suficientemente remoto como para que Liara no fuera reconocida inmediatamente, pero lo suficientemente civilizado como para que pudieran disfrutar de actividades normales. La mañana de su partida, Jake casi no reconoció a Liara cuando apareció en el hangar. Había cambiado su apariencia utilizando algún tipo de tecnología holográfica, alterando sutilmente sus rasgos faciales y ocultando el brillo natural de su piel. Llevaba ropa simple, pero elegante que cualquier ciudadana común podría usar. ¿Cómo me veo?, preguntó dando una vuelta. Como la mujer más hermosa que he visto jamás, respondió Jake honestamente. Esa no era exactamente la respuesta que buscaba, rió Liara. Se suponía que debía lucir ordinaria. Imposible, dijo Jake tomando su mano. Eres extraordinaria sin importar cómo te... Subieron a una pequeña nave de recreo, algo completamente diferente de las imponentes naves de guerra que Jake había visto hasta ahora. Esta era acogedora, diseñada para la comodidad en lugar de la intimidación. Durante el viaje al planeta, Jack notó un cambio gradual en Liara. A medida que se alejaban del palacio y sus responsabilidades, sus hombros se relajaron, su risa se volvió más libre, y comenzó a comportarse más como la persona que Jack había estado conociendo en privado. ¿Sabes?, dijo Liara mientras navegaban a través del espacio. No recuerdo la última vez que me sentí tan emocionada por algo. Ni siquiera cuando te convertiste en reina. Especialmente entonces, respondió su expresión volviéndose momentáneamente sombría. Ese día fue terrifying. Tenía solo 30 años por nuestros estándares, muy joven para tanta responsabilidad. Mi padre había muerto inesperadamente, y de repente todo un imperio dependía de mí. Pero lo has manejado magníficamente. He hecho lo mejor que he podido, se corrigió. Pero siempre ha sido trabajo, deber, sacrificio. Esto gesticuló alrededor de la pequeña nave. Esto se siente como vivir realmente por primera vez en décadas. Jake sintió una mezcla de felicidad y tristeza. Feliz de que pudiera darle esta experiencia, triste de que hubiera tenido que esperar tanto tiempo para sentir esta libertad simple. Cuando finalmente aterrizaron en el planeta Resort, Jake pudo ver inmediatamente por qué Liara lo había elegido. Las playas eran genuine breathtaking, con arena que parecía polvo de diamante y agua que cambiaba de color con las luces de la doble luna del planeta. El aire era cálido y llevaba el aroma de flores exóticas. Señorita Lynn, dijo Jake, usando el nombre falso que habían elegido para Liara, ¿le gustaría explorar la playa conmigo? Señor Jake, respondió ella, entrando en el juego, me encantaría. Y así comenzó la primera cita real de sus vidas, sin protocolos, sin guardias, sin responsabilidades más allá de conocerse mutuamente, como las personas que realmente eran. Parte 7. La primera noche en el Planeta Resort fue reveladora de maneras que Jake nunca había anticipado. Sin el peso de ser una reina, Liara se transformó en alguien completamente diferente. O más bien, se convirtió en quien realmente era debajo de todas las capas de responsabilidad y protocolo real. Caminaron descalzos por la playa durante horas hablando sobre todo. Jake descubrió que Liara tenía una fascinación secreta con la música de diferentes culturas, que coleccionaba pequeños objetos de cada planeta que visitaba oficialmente, y que tenía un miedo irracional a los insectos voladores, algo que encontró absolutamente adorable en alguien tan poderosa. No puedo evitarlo. Se defendió cuando un pequeño insecto luminoso se acercó demasiado y ella se escondió detrás de Jake. Hacen ese ruido zumbante horrible y vuelan de manera tan impredecible. La mujer que comanda flotas de naves de guerra tiene miedo de una criatura de 2 centímetros. Se burló Jake gentilmente. Las naves de guerra no me vuelan directamente a la cara, replicó, asomándose cautelosamente por encima de su hombro. Esa noche cenaron en un pequeño restaurante local, donde nadie tenía idea de quién era realmente Liara. Jake la observó interactuar con el personal de servicio, otros clientes y transeúntes casuales. Era amable pero no condescendiente, interesada en sus historias, sin hacer parecer que los estaba estudiando como especímenes.
Jake se dio cuenta exactamente el tipo de persona en quien se habría fijado incluso si hubieran sido solo dos civiles normales que se conocían en circunstancias ordinarias. ¿En qué piensas?, preguntó Liara cuando notó que le estaba observando. En que creo que me estoy enamorando de ti, respondió Jake honestamente. Yara casi se ahogó con su bebida, así de directamente. ¿Algún problema con eso? Para nada. Sonrió y Jake pudo ver el alivio mezclado con felicidad en sus ojos. Porque yo llevo pensando lo mismo toda la noche. Los siguientes 3 días pasaron como un sueño perfecto. Exploraron mercados locales donde Liara se emocionó como una niña con los juguetes y artesanías únicas. Nadaron en las aguas cristalinas, donde Jake descubrió que Liara era sorprendentemente competitiva cuando se trataba de carreras de natación. Vieron puestas de sol dobles desde acantilados que ofrecían vista espectacular del océano infinito, pero los momentos más importantes fueron los pequeños. Liara riéndose tan fuerte que casi se cae de la silla cuando Jake le contó historias embarazosas de su juventud. Jake enseñándole a hacer castillos de arena, algo que ella nunca había experimentado. Los dos quedándose dormidos accidentalmente en la playa una tarde, despertando con las manos entrelazadas. En la última noche de su escapada, mientras caminaban de regreso a su alojamiento después de una cena perfecta, Liara se detuvo súbitamente. Jake, dijo, su voz seria de repente. ¿Qué pasa? Cuando regresemos mañana, volveré a ser la reina. Las responsabilidades regresarán. Las presiones, las decisiones imposibles. Pero estos últimos días, sus ojos se llenaron de lágrimas que brillaban bajo la luz de las lunas. Estos días han sido los más felices de mi vida entera. Jake sintió su corazón romperse un poco por ella. Liara, no tiene que terminar. Podemos encontrar maneras de crear más momentos como estos. ¿En serio lo crees? Incluso si me caso contigo, incluso si te conviertes en mi consorte, ¿crees que podremos tener esto otra vez? Jake tomó sus manos, mirándola directamente a los ojos. Liara, si me dices que sí ahora mismo, te prometo que encontraremos maneras de ser Jake y Liara, no solo el consorte real y la reina. Te prometo que lucharé por estos momentos. Y nunca dejaré que el protocolo destruya lo que estamos construyendo. ¿Es esa tu respuesta oficial a mi propuesta?, susurró. No, dijo Jake, sorprendiéndola. Esta es mi respuesta oficial. Para sorpresa total de Liara, Jake se arrodilló allí mismo en la arena, bajo las lunas gemelas de un planeta extraño, a años luz de cualquier lugar que hubiera llamado hogar. Liara, reina del Imperio Zefiriano. Pero más importante para mí, la mujer más extraordinaria que he conocido jamás, comenzó, su voz firme a pesar de los nervios. No tengo un anillo tradicional para ofrecerte, no tengo riquezas o títulos que puedan impresionarte. Lo único que tengo para ofrecer es mi corazón completo, mi lealtad absoluta y mi promesa de que sin importar qué desafíos enfrentemos, siempre recordaré que antes de ser consortes reales, somos dos personas que eligieron amarse mutuamente. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Liara ahora. Jack, ¿te casarías conmigo?, preguntó. Me aceptarías no solo como tu consorte, sino como tu compañero de vida, tu mejor amigo y el padre de los herederos que tanto necesita tu imperio. Liara se quedó en silencio por un momento, pero su sonrisa lo decía todo antes de que pudiera hablar. Sí, Jake Morrison de la Tierra, me casaré contigo. Jake se levantó y la tomó en sus brazos, girándola bajo las estrellas mientras ambos reían y lloraban al mismo tiempo. Cuando finalmente la puso en el suelo, se besaron por primera vez, un beso que sabía a futuro y posibilidades infinitas. ¿Sabes qué?, dijo Liara cuando se separaron. ¿Qué? Creo que este va a ser el matrimonio político más romántico en la historia de la galaxia. Jake Rio, político, bueno. Técnicamente sí, pero también va a ser la historia de amor más épica que cualquier especie haya registrado jamás. Sus ojos brillaron con travesura. ¿Te imaginas las reacciones cuando anunciemos esto? Un humano convertirse en consorte de la reina zefiriana, uniendo dos especies que apenas se conocían hace unos meses. Va a cambiar todo, acordó Jake. Para mejor, dijo Liara con certeza. Definitivamente para mejor. Mientras caminaban de regreso,
Planeando ya los detalles de su futuro juntos, ninguno de los dos podía imaginar que su historia de amor no solo uniría dos corazones, sino que también abriría una nueva era de cooperación y comprensión entre sus especies, convirtiéndose en la leyenda que inspirara generaciones futuras tanto humanas como zefirianas. La broma de Jake sobre el matrimonio se había convertido en la realidad más hermosa que ninguno de los dos había soñado. Jamás